Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El número 183. Venimos a tus pies, oh Padre amado, a cantarle y elevar una oración. Venimos a decirte que te amamos. Tú eres el dueño de nuestro corazón. Página 93, número 183. Sol. ¿Cuántos sienten gozo en su alma y cuántos tienen esa alegría al poder decirle al Señor que te amo porque en ti hallé la vida? Venimos a tus pies, oh Padre amado, a cantarle y elevar una oración. Venimos a decirte que te amamos, tú eres el dueño de nuestro corazón. Venimos a decirte que te amamos, tú eres el dueño de nuestro corazón. Siento gozo en mi alma y alegría al poder decirte, mi Señor, que te amo porque en ti hallé la vida, donde nació el amor. Que te amo porque en ti hallé la vida, eres la fuente donde nació el amor. Venimos también agradecidos por la paz y el cuidado que nos da. Nadie puede amarnos como Cristo, es nuestro Dios quien nos da seguridad. Nadie puede amarnos como Cristo, es nuestro Dios quien nos da seguridad. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Te amo. Amén, amén. En el nombre del Señor Jesucristo, hoy tus hijos adoran, perdonan, arrepentidos, a tus pies nos venimos a postrar. Perdónanos, Señor, que arrepentidos, a tus pies nos venimos a postrar. Siento gozo en mi alma y alegría al poder decirte, mi Señor, que te amo porque en ti hallé la vida. Aleluya. Que te amo porque en ti hallé la vida. Venimos
venimos a tus pies, venimos a tus pies, oh Padre amado, a cantarle y elevar una oración. Venimos a decirte que te amamos, tú eres el dueño de nuestro corazón. Venimos a decirte que te amamos, siento gozo. Aleluya. Que te amo. Eres la fuente. Que te amo porque encima de la vida eres la fuente donde nació el amor. Venimos también agradecidos por la paz y el cuidado que nos da. Nadie puede amarnos como Cristo, es nuestro Dios quien nos da seguridad. Nadie puede amarnos como Cristo. Aleluya. Siento gozo en mi alma y alegría al poder decir de mi Señor que te amo porque en ti hallé la vida. Eres la fuente donde nació el amor. Que te amo porque en ti hallé la vida. En el nombre del Señor Jesucristo, hoy tus hijos adoran. Perdónanos, Señor, que arrepentidos a tus pies nos venimos a postrar. Perdónanos, Señor, que arrepentidos a tus pies nos venimos a postrar. Siento gozo en mi alma y alegría. Sí, Señor. Que te amo. Una vez más, la última estrofa. En el nombre del Señor Jesucristo, hoy tus hijos te venimos a adorar. Perdónanos, Señor, que arrepentidos a tus pies nos venimos a postrar. Perdónanos, Señor, que arrepentidos a tus pies nos venimos a postrar. Siento gozo en mi alma y alegría al poder decirte, mi Señor, que te amo porque en ti hallé la vida. Que te amo porque en ti hallé la vida. Eres la fuente donde nació el amor. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están en sintonía de este programa, de esta predicación. Dios los bendiga.
Es un placer para nosotros, un privilegio poder estar con ustedes una vez más, llevándole esta preciosa palabra del Señor, porque es esta la que debemos llevar. Cada uno estamos llamados a eso. Por eso dice la palabra allá en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces quiere decir que no es cualquier evangelio, no es cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos, sino el verdadero evangelio de Jesucristo. Y por eso estamos acá, contentos, felices, agradecidos, con el gozo del Señor en nuestros corazones, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Si somos cristianos, debemos tener esos frutos de cristianos. Y la palabra nos lo nombra. Y dice amor, gozo. Esa es la segunda cosa que debemos tener. Primero el amor, pero después el gozo. Ese gozo debe permanecer en nuestros corazones. No debe el gozo quitarse de nuestras vidas. Porque muchas personas puede ser que digan, no, pero es que tengo muchos problemas. El gozo tiene que estar allí. Porque los problemas tienen que venir. Porque es necesario que usted tenga paciencia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que usted tiene que tener paciencia para esperar en Dios. Entonces, ¿cómo se ejercita la paciencia? Con las pruebas, con las luchas, con las enfermedades, con las necesidades, con todas esas cosas. Entonces no podemos evadir eso. Si el Señor Jesús, Dios hecho carne, pasó por esas cosas, Él sufrió la vergüenza, sufrió el de rechazo, todas esas cosas. Entonces nosotros no podemos ser la excepción, nosotros tenemos que pasar por eso también. Y por eso estamos gozosos, porque el Señor nos ha tomado en cuenta. No es cualquier cosita. El Señor nos tomó en cuenta. Entre tantos millones de personas, si ustedes ponen a meditar esta palabra, entre tantos millones de personas, el Señor tener esa vista de águila para captar a una sola persona entre tantos millones, a una persona, y escogerla para un trabajo, para un beneficio de muchos. Entonces es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y siempre hemos hablado de esto. Y en esta oportunidad, bueno, me gustaría darle las gracias a los hermanos, a todos los hermanos que siempre están viendo estos cultos por internet. Darles las gracias a ellos. Y la gloria sea para el Señor, pero queremos darle las gracias a los hermanos por las oraciones. Sabemos que cada uno de los hermanos están orando, cada vez que oran por nosotros. No por mí solamente, por mis hermanos que también están haciendo este trabajo, cada uno preparándose, cada uno abocándose a eso. Esa es la preocupación diaria. Que el Señor, pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé palabra, que sea Él con nosotros, porque nosotros solos no podemos hacer ese trabajo. Este trabajo no es cualquier trabajo, no podemos hacerlo solo, necesitamos la ayuda del Señor. Y por eso el Señor viene, porque Él también oye sus oraciones. Y como Él oye sus oraciones, no solamente para pedir por mí y por mis hermanos que predican acá también, sino también por ustedes mismos. Por los otros hermanos, los nuevos creyentes, es una carga que tenemos cada uno de nosotros. Los hermanos nuevos creyentes que cayó esta situación y ahora están sin alimentarse, pues algunos no tendrán acceso a internet, entonces necesitan esa palabra, esa comida, porque apenas están formándose en el vientre. Como un bebé, cuando se empieza a formar en el vientre, necesita los nutrientes que la madre pueda brindarle. Por eso es que las embarazadas no pueden comer cualquier cosa. Tienen que comer cosas que ayuden al bebé que se está gestando ahí en su vientre. Así es también con los hermanos. Ellos se están gestando en el vientre de esa mujer, de la iglesia. Y esa es la ayuda que debemos nosotros prestarle, orar por ellos, para que el Señor los mantenga, para que el Señor les dé fortaleza, para que el Señor los perfeccione, los tenga allí, alimentándolos. Porque puede ser que no tengan acceso a internet, pero tienen los mensajes, pueden leer,
pues el Señor, debemos pedirle para que les revele a ellos la palabra. Tienen la Biblia, tienen otros medios, puede ser que tengan un hermano cerca, un cristiano con quien compartir la palabra. Eso es alimento. No solamente es hablar y hablar, no, también tenemos que escuchar. También hay cosas que Dios necesita que nosotros oigamos. Porque la fe, dice la palabra del Señor, que viene por el oír. Y no oír cualquier cosa, es oír la palabra del Señor. Si usted hoy se pone a oír las novelas, se pone a oír música mundana, eso no lo va a ayudar espiritualmente, no lo va a alimentar. Pero si usted oye lo correcto, las cosas correctas, entonces las cosas correctas vienen a su vida. Pero si escucha lo incorrecto, entonces su vida va a ser un caos. Así a Dios no le agrada así, a Dios no le sirve así. Entonces debemos pedirle por estos hermanos, no solamente por los nuevos, también por los antiguos, por los ministros, por el ministerio local, por el pastor. Todas esas personas, todos necesitan nuestra oración y necesitan de su oración. Y si usted primera vez que está escuchando este programa, bueno, también está incluido allí. Tal vez Dios quiera que después de esta predicación de hoy usted tome una decisión por el Señor, lo acepte como su Señor y su Salvador, de que en adelante empiece una nueva caminata en su vida. Entonces, ese es el preámbulo que podemos darle en el día de hoy. Debemos mantenernos, debemos ser perseverantes en la búsqueda del Señor. Si perseveramos en eso, entonces el diablo no va a tener por dónde atacarnos. Vamos a crear un escudo alrededor nuestro. Ese escudo no somos nosotros que lo vamos a hacer, no. Lo vamos a llamar, porque en la Biblia dice que Dios nos rodea de ángeles si cumplimos su palabra, si hacemos las cosas que Él nos manda. Y por eso estamos en esta hora aquí, cumpliendo esa demanda, cumpliendo esa petición del Señor, ese mandato del Señor. Y bueno, para no dar tanta vuelta de la cosa, vamos a comenzar de una vez con el tema del día de hoy. Vamos a tomar en nuestras Biblias una escritura, o tenemos dos escrituras. La primera es en el libro de Josué, capítulo 5, desde el versículo 13 al 15. Y luego el libro de Joel, capítulo 2, versículo 11. Leemos estas dos escrituras y luego oramos. Vamos a leer primero Josué, capítulo 5, versículo 13. Versículo 13 al 15, que es el último de este capítulo. Leemos la palabra del Señor en nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra: y el maná cesó el día siguiente, después de que los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Perdón, leí el 12, bueno, así lo quiso el Señor. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Amén. Vamos a leer ahora Joel capítulo 2, el versículo 11. Un solo versículo de este capítulo precioso. Dice la palabra del Señor: y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? Amén. Bueno, vamos a leer hasta allí está la escritura de la palabra del Señor. Y allí donde usted está, acompáñenos, respalde esta oración con un amén, siempre dándole la aprobación a la palabra del Señor. Cuando decimos amén, es aprobando cada cosa que el Señor dice.
Y como sabemos que dice la Biblia, nosotros no somos los que oramos. El Espíritu mismo es el que pide con gemidos indecibles. El mismo Espíritu es el que hace, el que da la palabra, el que expresa ese pensamiento de Dios. Oremos. Señor bendito, Padre Santo, gracias Señor Jesucristo. Señor Jesús, te doy gracias Señor por haber venido, Señor, a perdonarnos, Señor, por haber venido a darnos esa oportunidad, Señor, de ser salvo. Gracias, Padre Santo. Gracias por no solamente diste la vida, Señor, sino que también resucitaste, Señor. Y viniste, Señor, en la forma del Espíritu Santo. Y ahora te has cobrado, Señor, has cobrado fuerza entrando en cada uno de tus hijos, obrando, hablando la palabra, esa misma palabra que tú hablaste, Señor, allá en el principio. Esa misma palabra la sigues hablando hoy, Señor, por medio nuestro. Gracias, Señor, por medio de tus herramientas. Gracias, Señor. Podríamos pedirte, Señor, muchas cosas. Podríamos pedirte porque tenemos muchas necesidades, Señor. Tenemos necesidades materiales, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades espirituales, Señor. Pero tú conoces todas esas necesidades, Señor. Porque tú conoces todas las cosas. Tú eres omnisciente, Señor. Pero nosotros queremos pedirte, Señor, las cosas espirituales primeramente, Señor. Que tú cumplas, Señor, tu propósito para el cual tú permites, Señor, esas cosas, todas las cosas que pasan, las luchas, las pruebas, las enfermedades, los problemas, todas esas cosas pasan para nuestro beneficio, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Te pedimos en nombre del Señor Jesucristo, Señor, que sigas usándonos, Señor, que pongas palabra en el abrir de nuestra boca, Señor, para nosotros hablar con denuedo, con confianza, Señor, tu palabra, Señor, que no todo espíritu de nerviosismo, Señor, toda cosa contraria a tu palabra sea echada fuera, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Bendito Dios. Y también te pedimos por esos amigos, Señor, y hermanos que están escuchando y viendo esta predicación, Señor. Ve allá donde están ellos, Señor, que ellos puedan sentir tu mano en sus vidas, que ellos puedan ver, Señor, tu Espíritu Santo resolviéndole los problemas, obrando, consiguiéndole las cosas que necesitan, Señor, proveyéndoles, Padre, todas las cosas. Y más importante, Señor, que ellos puedan ver tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor, que ellos puedan experimentar ese cambio que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, esa transformación, Señor. Gracias, Padre, que ellos puedan dar, Señor, testimonio de que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Porque tú lo hiciste, Señor, en el principio, tú lo hiciste aquí en la tierra, Señor. Tú hiciste maravilla, tú hiciste milagros, tú sacaste a las personas del error, los sacaste del pecado, los limpiaste y los llenaste del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, estamos en tus manos. Nos ponemos en tus manos, Señor, como tus hijos, porque tu palabra dice que somos hijos tuyos, Señor. Y si hijos, herederos, Señor. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es lo que dice tu palabra, Señor. Y por lo tanto, Señor, estamos aquí cumpliendo esa comisión tuya, Señor. Respalda tu comisión, Señor. Respáldanos. Es nuestra petición, Señor, nuestra oración en el día de hoy. Gracias, Señor. Nuestras necesidades materiales y físicas, tú las conoces, Señor. Tú sabes cada una de ellas. Y tu palabra dice que cada una vendrán por añadidura. Todas las demás cosas. Nosotros debemos abocarnos, Señor, dice tu palabra, es en lo espiritual. Y eso es lo que hemos hecho en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos todo en tus manos. Te entregamos todo, Señor, cuerpo, espíritu y alma a ti, completo, entero, Señor, sin reprensión, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en el día de hoy, como el Señor nos ha dado estos temas para comunicárselos a usted, esa fue nuestra oración, de que Dios vaya allá donde está usted y le revele esa palabra, le explique a usted la palabra. Y en el día de hoy traemos un precioso tema que se llama Nosotros Seguimos, porque si ustedes recuerdan la vez anterior que estuve yo aquí, les hablé sobre la restauración de la luz.
de la luz de Dios. Ahora vamos a hablar de la restauración del ejército de salvación. Porque Dios tiene un ejército. Déjeme decirle, Dios tiene un ejército. Pero también tenemos enemigos. No solo, si no hubiera enemigos, entonces Dios no necesitaría un ejército. Pero hay un ejército que es enemigo. Y Dios, sabiendo eso, Él constituyó ese ejército. Y vemos la palabra que leímos acá en el libro de Josué. Vamos a buscar nuevamente esta escritura. Josué, el ángel le dijo que era príncipe del ejército de Jehová. O sea que nosotros tenemos uno que nos comanda. Nosotros no tenemos, así como en lo natural, usted ve el ejército natural, allí hay rangos de poder allí, pero en el ejército de salvación no existen esos rangos. Eso sería, hablando de lo espiritual, sería un espíritu nicolaíta. Y a los que no saben esto, el espíritu nicolaíta, tal vez usted escuchó esta palabra por primera vez, la acaba de escuchar. El espíritu nicolaíta es el dominio de un hombre sobre otro. Por ejemplo, que yo, la iglesia me ponga un rango a mí, hay religiones que hacen eso, ponen un rango y usted va a ser el líder de tal persona o de tales personas, un grupo allí. No, nuestro líder debe ser el Espíritu Santo. Él es el líder por excelencia. Entonces, en lo natural existe que si distinguido, cabo, sargento, capitán, general, todas esas cosas. Pero aquí no. Aquí tenemos el príncipe, como dice acá, príncipe del ejército de Jehová. Tenemos un príncipe, es un principal, el rey de reyes y señor de señores. Ese es Jesucristo, el Señor Jesucristo es nuestro guía, es nuestro comandante. Comandante, como dijimos una vez en un programa de radio, ese comandante no es de 5 estrellas, no, es de 7 estrellas. Es un comandante de 7 estrellas porque la palabra dice que él tiene 7 estrellas en su diestra. 7 estrellas. Y esas son las 7 estrellas de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Y entonces, Él es nuestro comandante, Él es nuestro general, Él es el que da las órdenes, porque dice la palabra que nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. ¿De dónde vienen las órdenes? Del cerebro. El cerebro envía una orden a las manos para que se muevan. Envía una orden a los ojos para que los párpados pestañeen. Envía una orden a los pulmones para que inhalen oxígeno y exhalen otra vez el dióxido de carbono. Entonces, todas esas cosas, todo es ordenado por el cerebro. Así somos nosotros. Nosotros somos del ejército de salvación. Y usted está llamado, si no todavía no forma parte de este ejército, está llamado a formar parte de ese ejército. A enlistarse, como dicen en lo natural, a enlistarse en el ejército. Pero ¿cuál es la función que voy a cumplir? Dirá usted. No se preocupe por eso, Dios se lo va a revelar. Dios le va a decir cuál es su función. Porque Dios no tiene soldados así de adorno. No, los soldados de Dios siempre están trabajando. En todo momento están dispuestos, están preparados. En lo natural, Dios prepara. O en lo natural, el ejército, vamos a ponerle el ejército natural, prepara a sus soldados. A los soldados los prepara, los entrena, les da las armas, les dice qué es lo que deben hacer y que cuando ven el enemigo, qué es lo que tienen, cómo van a hacer, cómo van a atacar, todas esas cosas en lo natural. En lo espiritual, Dios también ha entrenado su ejército y sigue entrenando. Todo aquel que decide formar parte del ejército de Dios, Dios lo toma su palabra. Porque tiene que soltar esa palabra. Cuando dice Señor, vamos a poner un ejemplo aquí, no es que usted va a decir igual exactamente lo mismo, no. Pero si yo digo, Señor Jesucristo, tú eres el Rey de Reyes, yo quiero, Señor, yo anhelo
formar parte de ese ejército. Yo quiero ser parte de tu ejército, de ese ejército de salvación. Dios toma esas palabras. Lo toma usted en su palabra. Así como usted toma a Dios en su palabra, Él también lo toma usted en sus palabras. Y Él toma esa palabra y empieza a procesarlo. Empieza a entrenarlo. Empieza a decirle. Vamos a poner un ejemplo. Cuando es alguien que no conoce al Señor y acepta al Señor, dice, yo quiero formar parte del ejército de salvación, y acepta al Señor como su Salvador, entonces Dios lo justifica. Luego le pasa al siguiente proceso, santificación por medio de la palabra, limpieza, le quita todo de su corazón esos malos hábitos, raíces de amargura, rencores, todas esas cosas se las borra. Y cuando ya está listo, le da el Espíritu Santo. Dándole el Espíritu Santo le está entregando todo, las armas. Y empieza otro proceso, el proceso de perfección. Pero en todo, desde que usted acepta al Señor, en todo es imprescindible. Es un requisito imprescindible que usted sea una persona obediente. Porque si en el ejército natural es así, cualquier persona va al ejército, en mi caso yo no cumplí con el servicio militar, pero los que lo han hecho, y por las cosas que hemos visto, los ejemplos de las demás personas, los testimonios de las demás personas, tiene que ser una persona obediente, que le den una orden y esa persona cumpla cabalidad, si no los castigan en lo natural. Entonces, es imprescindible ser obediente, completo a la palabra, completamente. Si la palabra le dice, como le dijo este príncipe del ejército de Jehová a Josué, le dijo, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces, ¿por qué? Porque estaba allí el Dios santo. No, él le dijo, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, pero era el mismo Dios que estaba allí. Era el mismo Jesucristo, porque es el mismo. No es que es otro Dios por allá, no, es el mismo Dios. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo. Y el Espíritu Santo con el que el Señor bautizó a los apóstoles, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua y caminaban como borrachos por esa experiencia que tuvieron. Entonces, esa misma experiencia se la está dando el Señor hoy en día a todo aquel que se la pida. Pero tiene que cumplir los requisitos bíblicos. Usted no puede pedir el Espíritu Santo siendo un mundano, siendo una persona, o vamos a poner que usted ya es creyente, aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Mientras usted no sea limpio, mientras usted no quede limpio completamente, Dios no le va a dar el Espíritu Santo. No se lo puede dar, porque entonces va a hacer las cosas por su propia cuenta. ¿Usted por qué? Porque trae una manchita allí, trae un sucito ahí en su ropa. Entonces Dios no puede hacer eso. Y mire lo que dice la palabra. Y Josué lo hizo así, un ejemplo. Dice la palabra, usted se pone a leer la palabra vamos a ponerle desde Éxodo. Desde Éxodo en adelante. Josué, dice la palabra del Señor, que no se apartaba del templo, del tabernáculo. Siempre estaba allí, sirviéndole al Señor. Y anduvo siempre con Josué, respaldándolo. Los demás lo traicionaban, los demás buscaban apartarlo a él. Josué siempre fue fiel, como un buen soldado, como debe ser un buen soldado de Jesucristo. Entonces Josué siempre estuvo pendiente allí, y pendiente a los movimientos de Moisés. Moisés cometió errores, sí los cometió, pero Josué no cometió los mismos errores. Usted lee la palabra, lee el libro de Josué, o lea desde Génesis, la Biblia completa, para que usted vea, se dé cuenta, y pídale a Dios que se la revele. Josué, usted lee el libro de Josué, él no cometió los mismos errores que cometió Moisés. No, él no cometió esos errores. ¿Por qué? Porque ya sabía, él se dio cuenta, él estaba pendiente, él estaba alerta, y así debemos estar cada uno de nosotros. En este ejército debemos tomar un ejemplo.
el ejemplo del pastor. Ahora, si el pastor nos habla de acuerdo a la palabra, entonces tomemos ese ejemplo, como dijo el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, si el que nos está predicando, sea el pastor o el evangelista o el apóstol, cualquiera de la iglesia que nos esté predicando, cualquier persona que le predique a usted, si habla de acuerdo a la palabra del Señor, entonces haga eso, obedezca. Pero si usted ve que la cosa está medio rara, porque eso se ve mucho hoy en día, medio que no le cuadra bien, entonces Dios nos alerta. El mismo Espíritu Santo nos alerta. Nos alerta sobre cuando hay algo raro allí, cuando hay una cosa así que no cuadra, el mismo Espíritu Santo nos alerta. Pero nosotros debemos informarnos, debemos estar en contacto leyendo la Biblia, leyendo los mensajes. Siempre informado de que es esa herencia, ese tesoro que Dios nos ha dejado. Y aquí está, escrito en la Biblia. Este es el tesoro de Dios. Y vamos a adelantarle un poquito sobre esto. Y vemos porque estamos tratando sobre este tema, la restauración del ejército de salvación. Allá Dios fundamentó, o sea, hizo ese ejército, lo fundó. Es Jesucristo, el Señor Jesús escogió a los 12 apóstoles y después de ahí siguió obrando, constituyó, como dice la Biblia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, después que Dios constituyó todo eso, ese era su ejército. Un pequeño ejército, pero con el respaldo del cielo completo, imagínense. Todos los ángeles estaban allí ayudando, respaldando todo lo que esos hombres dijeran. Dios, el cielo completo, Dios respaldando lo que decían esos hombres. Entonces, hoy en día, Dios tiene hombres y mujeres en su ejército. No solamente hombres. Hombres son los ministerios, esos sí son hombres. Pero también tiene parte del ejército que son las damas, las hermanas, que son ellas ejercitan allí o militan, como dice la palabra, con los dones, con las cosas que Dios le ha puesto a hacer. Y si Dios no le ha puesto a hacer ninguna cosa todavía, bueno, manténgase en oración y quédese quieto o quieta. Usted es mecánico, siga arreglando los carros. Usted es albañil, siga construyendo. Usted es una ama de casa, siga cuidando su casa y sus hijos. Y usted es profesional, lo que sea su profesión, siga ejercitando su profesión hasta que el Señor le diga. Cuando el Señor le diga, aquí está, eso es lo que usted va a hacer, ponga primero eso. Eso es darle prioridad a Dios. Aparte de todo lo demás de su vida, y dele prioridad a Dios. Eso es lo que se llama consagrarse a Dios, darle prioridad. Entonces, aquí Dios nos está hablando, dándonos un ejemplo que hay un ejército. Él es el comandante del ejército y nosotros somos sus soldados. Y en el libro de Joel, a buscar nuevamente esta escritura, en el libro de Joel, el versículo que leímos, el versículo 11, dice también que Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes. Estaba en estos días, en días anteriores, hablando con un hermano y el hermano dice, estamos esperando la orden. Y aquí dice la palabra que dará su voz. ¿Quiénes van a escuchar esa voz? Sus hijos. No todo el mundo va a escuchar esa voz. No todo el mundo lo va a oír. No todo el mundo lo va a obedecer. Solamente aquellos a quienes es dada. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Jehová dará su voz delante de su ejército. Entonces, Él va a dar la voz. Pero el que no sea del ejército de salvación de Dios, lamentablemente, se va a quedar para la gran tribulación. Entonces, y dice la palabra que eso no es cualquier cosa. Muchos dicen, bueno, si me quedo, que me quede. No.
Allí dice la palabra que el más valiente dirá ¡ay! Y un ¡ay! En la Biblia es algo fuerte, no es cualquier cosita. Los valientes dirán ¡ay! Imagínense los flojos, los desobedientes, los que hoy en día dicen, no, que ejército, yo no creo en eso. Allá en aquel día dirán ¡ay! Más rápido, porque son flojos, porque son cobardes. No quieren enlistarse, o como dicen en Estados Unidos, enrolarse en el ejército. No quieren enlistarse en el ejército, no quieren pertenecer a ese gran ejército de Dios. Entonces, el que no sea de ese ejército, cuando llegue esa orden, esa voz que dice la palabra aquí, cuando llegue esa voz va a decir, por ejemplo a mí, me va a decir, llama a fulano de tal, a un hermano que murió en Cristo. Porque la primera resurrección van a salir, son los hermanos que murieron en Cristo, los cristianos. Eso es la primera resurrección, los cristianos. No los creyentes, porque cualquiera es creyente, cualquier persona por ahí. Pero los cristianos no es todo el mundo. Cristiano es el que tiene el Espíritu de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Si no tiene el Espíritu de Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, aquí dice que dará su voz delante de su ejército. El ejército de salvación. Aquel hombre, mujer, niño, anciano, que siempre está consagrado al Señor, dispuesto a hacer lo que Dios le diga. Ese es el que va a escuchar esa voz. Dice, porque muchos son sus reales y fuertes. Reales, él no está llamando aquí reales, es que somos de la realeza, somos de su reino, porque Él es el rey y nosotros pertenecemos a ese reino. Somos de la realeza. Eso es lo que dice la palabra. Creo que es el libro de 2 de Corintios, capítulo 3. Que dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuándo nos adquirió Dios? En la cruz del Calvario. Allá pagó el precio, en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Entonces, dice, reales y fuertes. ¿Por qué fuerte? Valiente. Si usted decide en el día de hoy pertenecer a este gran ejército de salvación, el ejército de Dios, entonces Dios lo llama de esa forma. Usted es usted es fuerte, porque dice la palabra del Señor que los hermanos, allá en Hebreos capítulo 11, los hermanos que del Antiguo Testamento, aquí nos da la descripción o los nombres de aquellos hermanos que forman el gran ejército, que dice que la palabra que creyeron en Dios, la fe, ese ejército de Dios con fe. Y dice en el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de Samuel, de David, de los profetas, que hicieron todas esas cosas. Y en el versículo 40 dice, o en el 39, y todos estos, porque relata todas las cosas por las cuales ellos pasaron. Lo estamos haciendo de esta forma para resumir, por causa del tiempo. De los cuales el mundo no era digno, perdido por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibiendo la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Entonces ellos murieron con esa esperanza. Pero Dios nos va a dar la orden de decirle el nombre. Así como cuando Él se paró frente a la tumba de Lázaro, que dijo, Lázaro, ven fuera. Así nos va a dar la orden para que nosotros llamemos a esos hermanos. Y eso es lo que estamos esperando en este tiempo.
Estamos en la etapa de perfección, pero esa etapa de perfección ya está finalizando. Usted debe darse prisa. Usted debe, si va a tomar una decisión, bueno, piense la cosa rápido porque no hay mucho tiempo. Claro, no es que va a tomar una decisión a la ligera, no, pero tampoco vaya a durar mucho tiempo porque no sabemos cuánto tiempo falta, cuánto tiempo queda. Y cuando llegue esa voz, que dice acá, Jehová dará su voz delante de su ejército, entonces cuando llegue esa voz, se terminó el tiempo. ¿Por qué? Porque apenas nosotros hablando esa voz, esos hermanos se van a levantar. Y dice la palabra que cuando nosotros lo veamos a esos hermanos vivos, jóvenes, sanos, entonces nuestros cuerpos, estos cuerpos, gloria a Dios, estos cuerpos serán transformados. Estos cuerpos serán, la mortalidad de estos cuerpos será absorbida por la inmortalidad. La corrupción de este cuerpo, porque este cuerpo se corrompe, en cualquier momento cae a la tierra y se vuelve tierra. Esa corrupción va a ser absorbida por la incorrupción. Entonces dijo el apóstol Pablo, entonces será cumplida la palabra que dice, sorbida es la muerte con victoria. Esa es la victoria de los hijos de Dios. Allí cuando llegue, eso va a ser así, rapidito como se cumplieron muchas profecías. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, que fueron cumplidas una tras otra, rápido. Así va a ser cumplido eso también. Va a llegar la orden. Vamos a hablar su palabra. Se van a levantar. Vamos a ser transformados. Se acabó el tiempo. Después van a venir mucha gente. Es verdad lo que decían los hermanos de allá la de predicación especial. Que lo que iba a pasar. Ahora sí te acepto. No. Ya no va a haber tiempo. No es que estemos intimidándolo. O tratando de que usted tome una decisión por miedo. No. Estamos diciéndole la verdad. Es dura la verdad. Dura es esta palabra, dijeron unos por allá, cuando el tiempo del Señor Jesús. ¿Quién la puede oír? Bueno, hay hombres y mujeres escogidos por Dios que oyen esa palabra. Y no solamente la oyen, la obedecen. Que son de su ejército. Y hoy en día siguen sumándose más. Usted puede ser uno de esos que se sumen hoy, en el día de hoy. Vemos la Biblia cuando el apóstol Pedro dio aquel discurso, aquella predicación, después que recibieron el Espíritu Santo, y él dijo, no fue así. No es que están borrachos, porque andaban tambaleándose. Y entonces la gente dijeron, no, están llenos de mosto, o sea, están borrachos, están rascados, están ebrios. Y el apóstol Pedro le dijo, no, ellos no están borrachos. Ellos, solamente que este es el cumplimiento de la palabra, de la profecía que fue dicha por el profeta Joel. Que él restauraría, eso es lo que dice la palabra en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Entonces Dios le permitió a esos demonios que hicieran daño, que diezmaran, vamos a llamarlo de esa forma, que diezmaran el ejército de salvación de Dios, que lo dejaran, pero mire, muy débil, un ejército muy poquitico. Pero Dios, aquí está la promesa, yo restauraré. Dios, cuando la palabra dice restituiré, es restauraré. Por eso le estamos hablando de la restauración del ejército de salvación. El Señor, allá en Pentecostés, mucha gente dicen, ¿tú eres pentecostal? Me han preguntado a mí eso, y yo le digo sí. Pero no pentecostal religioso. La denominación, la religión, no. Yo tuve la experiencia pentecostal. Esa es una experiencia, no es una religión. Es una experiencia. Entonces en Pentecostés, el apóstol Pedro dio ese culto, o predicó allí. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente fueron compungidos de corazón, Dios les tocó el corazón de tal forma
porque esas palabras iban ungidas. Estaba el Espíritu Santo allí presente y ungió esas palabras, y esa palabra causó un efecto. Y ese día se arrepintieron 3,000, y no solamente se arrepintieron, fueron bautizados. Entonces, para que usted vea el poder que tiene Dios y le da la autoridad, porque ese es el ejército. El ejército tiene autoridad. En lo natural tiene la autoridad que le da el Estado. En lo natural, el ejército tiene la autoridad que le da el Estado, la Constitución, todo eso. Pero con nosotros tenemos la autoridad que nos da el poderoso gigante, el poderoso Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Él es el poderoso y nos ha dado autoridad sobre todo demonio, sobre todo, como dice la palabra ya en el libro de Efesios. Vamos a leer esta palabra, porque déjeme decirle, un ejército, Dios está bien, Dios los entrena y le dice que deben hacer todo esto. Vamos a ponerlo, les da la teoría, llevándolo a lo natural. Entonces, Él les da la teoría, pero también necesitan entrar en ejercicio, practicar esa teoría, ponerla por obra, ponerla en funcionamiento. Entonces, ¿qué necesitan? Que Dios les dé armas, porque en el ejército es así. Le duran 3 meses, primero, en teoría, y llevándolos a la obediencia y haciendo ejercicio y esto y aquello. Pero cuando pasan los 3 meses en el ejército natural y lo juramentan, ahí le entregan el arma. Así es en las cosas del Señor. El Señor nos entrena. Y después, cuando ve que ya estamos en posición correcta, que estamos en condiciones, nos da las armas, nos da el Espíritu Santo, nos equipa. Porque para pelear con el enemigo necesitamos un equipo. Y Dios, cuando llama a alguien, lo equipa. Si es un hombre, lo equipa con los ministerios y los dones. Y si es una mujer, lo equipa con los dones. Tiene la autoridad de Dios para echar fuera cualquier demonio, para reprender cualquier enfermedad, para resolver cualquier problema. Estamos llamados a eso. Entonces, solamente, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Que nosotros, como hacen en el ejército natural, que subamos un cerro con un morral lleno de piedras. No. Dios nos pide solamente que le creamos. Eso no es ningún... No hay que hacer ni fuerza para eso. Eso no cuesta mucho. Pero ¿usted sabe quién le cuesta? Aquel que no acepta que esta es la verdad. Aquel que dice, no, yo no creo así como habla el hermano, como dice el hermano. El hermano es muy fanático. Dice que uno tiene que cumplir la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no es fanatismo. Eso es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo lleva a usted. El que le permite a usted cumplir la palabra. Usted en lo natural, cualquier persona en lo natural no puede cumplir la palabra. Pero si está el Espíritu Santo en él, en esa persona, ahí sí puede hacerlo. Porque no lo va a hacer él, lo va a hacer el mismo Dios. Dijo un hermano una vez que Dios es un Dios extraño, dijo el hermano. Y yo me quedé prestando atención para ver qué era lo que iba a decir. Y dijo, porque Él nos enseña a pelear, nos entrena, nos da las armas, nos enseña. Pero cuando llega la hora de pelear, Él es el que pelea. Gloria a Dios. Si Él nos necesita así, hagámoslo así. Y cuando Él nos diga pelea tú, bueno, ahí sí. Pero la mayoría de veces usted pone a leer la Biblia cuando Dios guiaba al pueblo de Israel, cuando le decía vas a pelear contra tal pueblo por allá. Cuando iban a pelear ya Dios los había derrotado. Así es con nosotros. Cuando nosotros vamos a pelear con el diablo y nos damos cuenta de que ya está vencido. El Señor ya lo venció. En la cruz del Calvario lo venció. Venció la muerte y la tumba. Venció al diablo. Bajó al infierno, como estuvimos hablando en la predicación anterior.
le arrebató al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Está vencido. Simplemente que mientras llegue el día de su ejecución, porque ya está sentenciado, ya el juicio de él ya está hecho. El juicio que viene es para los ángeles y los seguidores del diablo. Pero el diablo ya está condenado. ¿Por qué? Porque ya está vencido. Simplemente que él necesita, así como Dios necesita un instrumento para manifestarse, el diablo también necesita una persona que se rinda en sus manos para él manifestarse. Y hay personas que han hecho eso, siguen hoy en día haciendo eso. Pero bueno, Dios los ayude. Nuestra oración es que Dios se les revele. Y cuando podemos darle una palabra a una persona de esa, que no creen en Dios, que creen en imágenes, que creen en distintas cosas, cuando Dios nos dirige a darle una palabra, se la damos. Cuando Dios nos dirige a darle un Dios te bendiga, lo bendecimos. Así ellos nos maldigan, así ellos nos digan fanáticos, y nos digan locos, y nos digan lo que sea, no importa. Al Señor Jesús también le dijeron loco, y al apóstol Pablo también. Entonces nosotros, gloria a Dios por eso, somos dignos, no somos dignos de que, como dijo el apóstol Pedro, no soy digno de que me crucifiquen como el Señor. Lo crucificaron con los pies para arriba y la cabeza para abajo, al revés. Entonces nosotros no somos dignos de eso, no somos dignos de nada de las cosas que Dios nos da. Pero Dios, por su gracia y misericordia, nos da las cosas. Entonces ese soldado tiene que tener unas armas, tiene que ser después del entrenamiento, bueno, ahí se le entrega las armas y Dios le enseña a usar esas armas. Efesios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 11 o desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios. Ese es el Espíritu Santo, la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. No conformemos con que el diablo nos engañe y nos diga, no, ya tú tienes una parte por allá del Espíritu Santo, un pedacitico o la mitad del Espíritu Santo. No. Dice la palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Ahí está el ejército del diablo. Y hoy en día ese ejército está en ejercicio, está funcionando. Pero, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que si el ladrón va a minar, o una persona va a minar, o le va a invadir la casa a un fuerte, necesita a alguien más fuerte. Entonces, el enemigo ha tomado personas, y nosotros necesitamos entrar a esas personas y libertarlos. Es una comisión de parte del Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que debemos tener alguien más fuerte para libertarlo. Y ese más fuerte es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para luchar contra ese principado, que es el diablo, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Se fija que tienen rango puestos por el mismo diablo. Pero nosotros no, nosotros tenemos que siempre estar a la mano con el Señor, a la par con Él. Y vamos a leer una escritura por acá que tenemos, estoy viendo en este momento, 2 de Timoteo capítulo 2. Desde el versículo 1 al 7. Dice, dándonos Dios las instrucciones de las cosas, cómo debemos hacer las cosas. Pues tú, hijo mío, Él está hablando a sus hijos,
como hemos hablado en anteriores oportunidades, muchas personas piensan que todos somos hijos de Dios. No. Lea Primera de Juan capítulo 3. Y ahí se dará cuenta que no todos somos hijos de Dios. Hay otros que son hijos del diablo. Nosotros somos los hijos de Dios, obedecen a Dios, cumplen la palabra del Señor. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Ese ejército no solamente es para accionar las armas contra el diablo y los demonios, no, también para enseñar a los que van entrando, a los que se están sumando al ejército de salvación de Dios. Entonces, para enseñarlos también. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Un soldado, cuando está en el cuartel, pasa trabajo, ¿sabe? Lo que me han contado personas conocidas mías que han estado en el ejército, han pasado trabajo. Hay hermanos en Cristo que han pasado por esas cosas y eso es fuerte, no es cualquier cosa. Ninguno que milita, o sea, ninguno que pertenezca al ejército, estamos hablando del ejército de salvación de Dios. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque si usted se compromete con lo que sea, por fuera, en la calle, en el mundo, donde sea, se compromete con algo, cuando Dios lo llame, si usted está tan comprometido, comprometido, cuando Dios lo llame, usted no va a poder obedecerle a Dios. Usted va a decir, no, lo que pasa es que tengo un compromiso. Yo tengo un compromiso con mi familia, yo tengo un compromiso con mi trabajo, tengo un compromiso con lo que sea, con los estudios, con lo que sea que usted pueda poner que no sea Dios. Entonces, alguien que milita en este ejército de salvación de Dios no puede comprometerse con nada. Está bien, trabaja, estudia, tiene su hogar, tal vez Dios le haya permitido tener su carro y puede tener un negocio, puede tener lo que sea, pero primero Dios. Recuérdese lo que le dije de consagración. Consagración es darle prioridad a Dios. Estamos hablando de Dios. Entonces todo depende a lo que usted le dé prioridad. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó usted por soldado? Jesucristo. El comandante, el general de 7 estrellas. El comandante supremo. El rey de reyes. Señor de señores. No hay otro más grande que Él. Por eso es que dice la Biblia que no habiendo otro más grande que Él, Él juró por Él mismo. Porque no había más nadie grande que Él. Nosotros somos, mire, un grano de polvo, de tierra, un granito de arena delante de Él. Pero Él es el grande, Él es el poderoso. Entonces Él fue el que nos tomó por soldado. Y aún también el que compite no es coronado si no compitiere legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabaje primero. El soldado, para recibir la aprobación de Dios, porque tenemos que presentarnos a Dios aprobado. Que Dios dé la aprobación de que de verdad somos soldados fieles. Debemos ser fieles y verdaderos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué quiere decir esto? Considera lo que digo, medita en estas palabras, medita. Tal vez si no tomas la decisión en el día de hoy, o en este momento que estás escuchando esta palabra, entonces medita en ella, considéralo como una prioridad, porque es una prioridad y no queda mucho tiempo. El peregrinar de nosotros en este mundo
ya está por acabarse, pues ya está por terminarse. En cualquier momento llega lo que estamos esperando, la orden que les acabo de decir, esa orden de Dios de llamar a los hermanos que partieron con Cristo, los muertos en Cristo. Entonces, el Señor te dé entendimiento, revelación. El Señor, ese es el deseo de Dios, que cada uno recibamos la revelación de Él. Yo recibí mi revelación y estoy recibiendo revelación a cada momento. Pero yo puedo decirle a usted lo que Dios me reveló, pero yo no le puedo revelar a usted. No, la revelación es particular. Yo no le puedo revelar a usted, eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que pedírsela. Si usted no se la pide, él quiere dársela, pero si usted no se la pide, Él no se la va a dar obligado. Es necesario que usted le pida a Dios. No importa si usted está creyendo en el día de hoy, usted está entregándose al Señor en el día de hoy, pídale que le revele la palabra. Y la primera revelación, la más preciosa revelación, pues diría yo, la primera que Él le da a usted, es la revelación de que ya sus pecados fueron perdonados. Por eso mucha gente acepta al Señor y dice, no, me siento muy bien, me siento libre, puedo respirar muy bueno y parece que estuviera caminando así livianito. Claro, porque el pecado es un peso. Él le acaba de revelar a esa persona, en mi caso fue así, le acaba de revelar que ya sus muchos pecados fueron perdonados. No importa cuántos sean, ni de qué color sean, porque todos son lo mismo. Todos son del mismo tamaño, todos son del mismo color. Todos fueron perdonados, si usted toma la decisión. Y en el mismo libro de Efesios, que leímos hace unos momentos, Efesios capítulo 4, nos habla el Señor de ese ejército. Hay un ejército, recuerden. No son cosas inventadas por nosotros, le hemos dicho de acuerdo a las escrituras donde nos habla del ejército. Por ejemplo, vamos a ponerle a refrescarle la memoria. Josué capítulo 5 del versículo 13 al 15, lo que leímos al principio. Y Joel capítulo 2 versículo 11, nos habla de un ejército. Lo que pasa es que, como dijo el Señor Jesús, que Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Por qué? Porque ellos después van a decir que ellos entendieron eso porque son muy inteligentes, porque ellos por su propia inteligencia. No, Dios se la ocultó a esa gente así y se la reveló a los rechazados de Dios. El mundo, como leímos la escritura ahorita, el mundo rechaza, el mundo aparta, el mundo dice no es digno. En Hebreos 11 nos dice que el mundo no era digno de él, el mundo decía que no eran dignos. Hoy en día el mundo sigue diciendo lo mismo. No, esos no son dignos, son pecadores, son adúlteros, son ladrones, son mentirosos, son esto. A esos son los que está buscando Dios. A eso, a los enfermos. El Señor Jesús lo dijo. ¿Quién necesita médico? ¿No son los enfermos? Entonces Dios está buscando a eso, a los pecadores, a los borrachos, a los adúlteros, a los mentirosos, todas esas cosas. ¿Para qué? Para utilizarlos, para enlistarlos en el ejército de salvación. Van a tener un trabajo nuevo y es el mejor trabajo el mejor remunerado de los trabajos que yo conozco es ese, pertenecer al ejército de salvación de Dios. Es el trabajo mejor remunerado. Paga más que cualquier empresa por ahí. Pero usted no lo va a hacer porque Dios le pague. No, usted lo va a hacer por amor. Porque el Espíritu Santo es amor. Y para usted pertenecer a ese ejército de salvación, necesita tener el Espíritu Santo en su corazón. Entonces, si usted se preguntará, tal vez usted se pregunte, pero ¿cómo hago yo para recibir el Espíritu Santo? El apóstol Pedro le dijo a aquella gente que le preguntaron lo mismo, le dijo, arrepiéntanse y bautícense
en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice bautícense, no es meterse en el agua, no. Porque eso lo hacemos como un acto de buena conciencia delante de Dios. O sea, dándole testimonio a Dios que sí creemos su palabra. Y hacemos lo que Él nos pide porque le creemos. Porque el agua no limpia los pecados, ¿no? Si usted lo hace así, entonces entra un pecador seco y sale un pecador mojado. Sale con los mismos pecados. Todo está a lo que uno se rinda. Todo está a lo que usted decida en el día de hoy. Y en el libro de Efesios capítulo 4, el Señor nos habla sobre ese ejército. Dice la palabra del Señor: y Él mismo constituyó, recuerda lo que le dije cuando el Señor Jesús constituyó a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos. Él mismo fue el que los escogió. No era que estaban los 11 así juntos, no. Él agarró uno aquí, 2 allá, después 2 más adelante, después agarró otro, 1 más, y así. Los iba escogiendo. Los constituyó, y así mismo está haciendo en el día de hoy. Y esta constitución, Él la hizo vamos a ponerle, como le dije hace un momento, en el libro, cuando tuvieron la experiencia de Pentecostés, allí Él constituyó esa iglesia. Ahí Él dio esta orden de constituir a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. Ahí fue donde Él constituyó eso. Y entonces mucha gente dice: no, yo no, eso no lo creo yo, no, eso era antes. No, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿para qué Él constituyó eso? Para perfección de los santos, como le dije hace un momento, para a los que están agregándose. En aquel día Pedro, dice la palabra que Pedro dio esa predicación. Cuando esa predicación de Pedro, la primera predicación de los hermanos bautizados con el Espíritu Santo, se repitieron 3,000 personas. Fueron agregadas a la iglesia 3,000, como 3,000 dice, o más de 3,000 por ahí. Entonces, imagínense que fueron, bueno, vamos a poner un número redondo, 3,000. Entonces, esos 3,000 necesitaban también instrucción. La instrucción de cómo usar las armas. Porque leímos una parte de las armas. Que dice en Efesios 6. Vamos a leerla completa. Dice: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. ¿Cuál es ese día? Hoy. Hoy es el día malo. Y estar firme, parado en la roca, en la revelación de quién es Jesucristo. Habiendo acabado todo, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia. Estas son las armas. La cota era una malla, cuando el ejército romano, una malla, era como una blusa, como una camisa, pero era pura malla de hierro, que eso no le entraban las flechas, no le entraban las lanzas. Esa era la cota de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe. Mire todas las armas que tiene, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu. El yelmo era otra protección que era, con ese tiempo la hacían como de suela. Ese era el casco. El yelmo era el casco con el que protegía la cabeza.
La que era de suela eran los escudos, los hacían de suela, los hacían de metales. Ajá, pero este yelmo era un casco para proteger la cabeza. Dios sigue protegiéndolo a usted en el día de hoy. ¿Cómo? Porque el enemigo envía sus dardos de fuego, pensamientos malos, cosas malas, pero Dios las detiene con el escudo de la fe y con el yelmo de salud, con el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada de 2 filos que no hay nada que se pare ante ella. No hay nada que pueda detener esa espada. Es como espada de 2 filos, dice la palabra allá en hebreo, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense. Orando en todo tiempo, con toda deprecación, con toda perseverancia y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia, con toda diligencia, velando, vigilando a las maquinaciones del diablo, cómo actúa el diablo, el enemigo, pues tenemos el ejército enemigo. Entonces nosotros somos el ejército de salvación, tenemos que estar pendientes de todos los movimientos y conocer cuáles son las maquinaciones de él, cuáles son sus pensamientos. ¿Cómo hacemos eso? Informándonos, Dios pidiéndole a Dios que nos revele esas cosas y velando en ello con toda instancia, con toda diligencia, con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. Amén. Suplicación es ruego. Los santos, ¿quiénes son? Sus hermanos en Cristo. Hay que orar por los hermanos, como le dije al principio de esta predicación especial. Hay que orar por los hermanos. No, así tengan internet, hay que orar por los hermanos, porque el diablo es muy cochino y imagínense, dice la Biblia que se transfigura en ángel de luz, se puede disfrazar como si fuera un cristiano también. Y le dice a la gente, no, yo también soy cristiano, no ve dónde está mi Biblia, pues. Soy cristiano, pero no soy fanático, dice. Bébete una cerveza, tómate un traguito, fúmate un cigarrito, eso no te hace daño, y eso no te va a quitar el cielo, como dijo una dama en una oportunidad. Yo sí uso ropa de hombre, pantalón, dijo, y eso no me va a quitar, no me va a quitar el cielo. Ah, bueno. Yo le dije, la palabra dice que sí, porque es abominación, y algo que es abominable a Dios es algo despreciable. Y en la Biblia dice que allá en el cielo no entrará ninguna cosa sucia, que haga abominación ni mentira. Imagínense. Entonces, desobedecer a Dios en esa parte, cualquiera dice, no, pero es que es una cosita muy mínima, es una tontería. El Espíritu Santo es muy delicado. Las cosas pequeñas son grandes para Dios. Porque si usted no puede cumplir algo pequeño, mucho menos va a cumplir algo grande. No lo va a cumplir. Entonces ahí tenemos las herramientas dadas por Dios. Y en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18, es donde están esas armas. Esas armas, las cuales cada creyente tiene que tener. Todo creyente debe tener esas armas. Y no solamente las armas, también la instrucción de parte de Dios, la guianza de Dios. Porque muchas personas reciben el Espíritu Santo, pero lo resisten. Dios le da una orden, como son desobedientes toda su vida y quieren seguir siendo, entonces Dios le da una orden y no obedecen. Resisten la palabra del Señor. Y cuando la resisten, la contristan. Contristan el Espíritu Santo que pueden haber recibido. Y cuando lo contristan, lo apagan. Y quedan como cualquier persona. No tienen el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo apagado. Por su misma decisión. Por esa misma persona haber desobedecido una palabra. Así sea algo sencillo, así sea algo que usted piense que es insignificante, para Dios tiene mucho significado. Esté alerta con eso. Ya hemos llegado al final del programa.
o de la predicación. Y recuerde, un soldado tiene autoridad, tiene respaldo, es fiel, se consagra a Dios, o sea, le da prioridad a Dios. Un soldado verdadero. Ahora, porque no hay medio soldado, uno que no. Tiene que que se decida ser un soldado de Dios, un soldado del ejército de salvación, debe serlo de verdad, completo, a tiempo completo para Dios. Porque Dios dijo, aquello que se perdió allá, que yo constituí allá en Pentecostés, y la religión se lo dañó, yo lo voy a restituir otra vez en este tiempo, y ya lo hizo. Lo está haciendo y ya lo hizo ya. Entonces es decisión suya, queda de parte de usted, si usted decide agregarse también, enlistarse en este ejército de Dios, de la salvación de Dios. Bueno, vamos a hacer una oración y recuerde, la confianza puesta en Dios, Dios la ve con agrado. Si usted pone su confianza completa en Dios. Y así que oremos al Señor. Padre bendito, gracias Señor Jesucristo. Gracias Señor. Te damos la bendición, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, porque tú eres el único digno, Señor. Tú eres el que has hecho todas las obras, tú eres el que has fundado ese ejército, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, a esas personas, amigos, que están escuchando, Señor, y que han decidido en el día de hoy empezar a ser parte de ese ejército, Señor. Que tú los proceses, Señor, a cada uno, por el proceso bíblico del cual tú hablas, Señor, ese proceso de justificación, santificación, Señor, y les llegues a dar el bautismo del Espíritu Santo, Señor, porque ellos quieren ser, Señor, de ese ejército de salvación. Yo sé que debe haber una persona que ha tomado esa decisión en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Y a mis hermanos que en algún tiempo aceptaron eso y se han estancado, se descarriaron, Señor, acéptalos nuevamente, Señor, en tu reino, Señor, porque para eso estamos aquí, Señor, para hablar de tu reino, Señor. Nosotros somos de ese reino, Señor. Somos pertenencia tuya, Señor. Por eso te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor, a ti entero, para que tú hagas tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Aquellos que se oponen, Señor, ten misericordia de ellos, Señor. No podemos pedir por ellos que tú los perdones, que tú les... No, Señor. Todo sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tu voluntad agradable y perfecta, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos sigas usando, Padre. Tú sigues usando para tu gloria y tu honra, Señor. Nos humillamos, nos allegamos nuevamente a ti, Señor, en esa condición, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta una nueva oportunidad, que el Señor nos permita y que Dios los bendiga a todos. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.